Vamos a ver esta parte de nuestro estudio del mensaje de las siete iglesias y en esta ocasión nosotros ya terminamos de analizar cada una de las iglesias que tiene Apocalipsis. Hemos visto la estructura del mensaje de Cristo que le da a cada una y es que hay algo muy interesante en todo esto porque mucha gente se pregunta o nos hemos preguntado. ¿Por qué estas siete iglesias? ¿Por qué solo estas siete iglesias? Si cuando nosotros estamos viendo el Nuevo Testamento nos encontramos con iglesias como los colosenses, como los filipenses, como los gálatas, y no están nombradas en esta lista de siete iglesias. Si quiere, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Aquí empezamos nuestro estudio en la introducción. Dice en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, cuando nosotros vemos estas siete iglesias, nos preguntamos mucho dónde quedaron las otras. ¿Por qué no se menciona una carta a Filipenses, una carta a Colosenses? ¿Por qué el Señor Jesús no le dirige una carta a otras de las iglesias que Pablo les manda una carta? Pues eran iglesias y algunas eran importantes. La razón es porque hay una idea muy plasmada en cada una de las cartas y en el orden en el que están escritas. Con el Señor no hay casualidades y con el Señor Jesús no hay cosas de que salieron por espontaneidad, sino todo tiene un porqué y un para qué. En las iglesias, cuando estamos hablando de estas iglesias, vamos a notar que hay un patrón de comportamiento entre las siete iglesias. Hay como que una ruta que se sigue en las siete iglesias y hay un orden en el que aparecen. Hay muchas ciudades que estaban muy cerca de estas. Había iglesias, por ejemplo, Gálatas y, por ejemplo, Colosenses, estaban muy cerca, sobre todo Colosenses estaba muy cerca de la Odisea y estaba muy cerca otras de Sardis, y había iglesias que están muy cercanas de otras. Pero especialmente la forma en que el Señor Jesús les escribe estas iglesias y el orden en el que se les escribe no es una coincidencia. Muchos de nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios o que la hemos estudiado desde hace tiempo, se nos ha enseñado y hemos aprendido que hay algo detrás de esto. Y es que cada una de las iglesias representa o iba a representar una etapa en la historia de la iglesia cristiana desde que fue fundada hasta la venida del Señor Jesús. Y cuando uno los empieza a estudiar así ahora, es decir, viéndolo desde la actualidad hacia el pasado, nos damos cuenta que efectivamente cada una de las iglesias representa una era en cada una de las etapas del cristianismo, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Cada una, en el orden en el que se les escribe, representa una etapa en el cristianismo desde que el Señor Jesús la fundó. Y es muy interesante porque nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente cada iglesia, en el orden que se nombran, coincide perfectamente con la etapa en la que la iglesia vivió en ciertas eras. Así que si a usted le gusta apuntar, si le gusta anotar, usted va a poder escribir en qué etapa de la historia coincide cada una de las iglesias, y se va a dar cuenta por qué el Señor Jesús les dice lo que les dice, porque no tan solo eran cosas que estaban viviendo las iglesias en esos momentos, sino que proféticamente iban a representar una etapa en el cristianismo. Por ejemplo, aquí el Señor Jesús empieza con una ruta que dice de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nosotros ya estudiamos cada una de ellas. Nosotros ya estuvimos estudiando y analizando la estructura de las cartas, estuvimos estudiando cada una de ellas, estuvimos analizando sus virtudes, sus cualidades, sus defectos, estuvimos analizando los consejos que el Señor Jesús les daba a cada uno, las advertencias,
estuvimos analizando las promesas, estuvimos analizando cómo Jesús se presenta delante de ellas y no tan solo va a coincidir con lo que estaban viviendo en ese momento las iglesias, sino con lo que estamos viviendo en cada una de las etapas que ha vivido el cristianismo. Así sí que arrancamos con Juan, perdón, con el Éfeso, que fue la primera carta que estudiamos. La carta a Éfeso, si ustedes recuerdan lo que estuvimos estudiando, es una iglesia que tiene arduo trabajo, que tiene paciencia, que no tenía tolerancia para los malos, que había sufrido y que no había desmayado, pero había perdido su primer amor. Y él les recomienda que tenía que ser las obras primeras y que ellos eran personas que aborrecían una doctrina que también luego vimos más adelante de los nicolaitas. Entonces, esta iglesia, en el periodo del tiempo del cristianismo, representa desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, que es cuando muere el último de los apóstoles, que fue Juan. Más precisamente cuando se escribió el Apocalipsis, por el año 90 y tantos al año 100, se cree que el Apocalipsis fue escrito. Entonces, Éfeso va a representar la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la primera iglesia, lo que le llaman a veces la iglesia primitiva, la iglesia que estaba en todo su fervor, en todo su amor, que estaba recién bautizada con el poder de Dios, que compartían todo, que todos vivían juntos, que estaban en unidad, que habían trabajado arduamente para presentar a Cristo, estaban enamorados de Cristo. Los apóstoles que estaban en Jerusalén y después se esparcieron por todos lados. Por eso dice, reconozco tu arduo trabajo. Es la iglesia que representa de la resurrección de Cristo a el tiempo en que el último de los apóstoles muere, del año 31 al año 100 después de Cristo. Y si lo analizamos, coincide perfectamente porque fue Dios, dice, yo reconozco tu arduo trabajo. Es decir, los apóstoles trabajaron arduamente porque Cristo fuera conocido y eran vidas pacientes que sabían esperar. Esas son cualidades que les veía y dice, y no toleras a los malos. Si ustedes se recuerdan, la iglesia primitiva, en todo su fervor con el poder del Espíritu Santo, hubo alguien que trató de envenenar esa santidad, esa verdad, esa pureza. Un matrimonio, Ananías y Zafira, que ellos vendieron una heredad que tenían y en vez de decir que habían tomado una parte del dinero de la heredad, dijeron que lo habían dado todo cuando se habían quedado con una parte. El Espíritu Santo actuó en ellos y cayeron muertos, fulminados, tanto él como su esposa, no porque se hayan quedado con el dinero, porque era suyo, ellos podían hacer lo que quisieran. Cayeron fulminados por la mentira que estaban metiendo a la iglesia. La iglesia estaba en su apogeo, en su pureza, el Espíritu Santo había descendido por primera vez con poder en la iglesia primitiva y todas las personas que atentaban contra esa pureza estaban peleando contra el mismo Señor Jesucristo. Entonces nosotros coincidimos con que esta es la iglesia que ha trabajado arduamente, que está en su primer amor, pero en alguna etapa, cuando los apóstoles salen y se esparcen por todos lados, por ahí del año 70 después de Cristo, se viene una persecución, destruyen Jerusalén y muchos tienen que salir de ahí. Esa forma en que se despegaron de la iglesia generó que también ese primer amor se enfriara. Y el Señor Jesús les dijo, yo tengo contra ti esto, que tú perdiste tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras. Es decir, el primer ejercicio de fe que tuvieron ellos como cristianos, que siempre estaban unidos, que siempre estaban predicando, que siempre estaban hablando a otros, que siempre estaban en su amor, que estaban en ayuno, que estaban en esas primeras obras, era lo que el Señor Jesucristo le estuvo diciendo al final, casi ya al final del año 100, le estaba diciendo, tienes que volver a como empezaste, estás perdiendo la intensidad, el furor y el fuego con el que tú empezaste la obra de Dios. Entonces coincide perfectamente la iglesia de Éfeso con la época del 31 después de Cristo al año 100. Luego nos fuimos a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna va a abarcar del periodo del año 100 al 330 aproximadamente después de Cristo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues pasaron cosas interesantes, porque fue la iglesia post-apostólica. Es decir, ya no estaban vivos los apóstoles que habían vivido y que habían formado el evangelio,
Ya había muerto Juan, ya había muerto Pablo, había muerto Pedro, y lo que tenemos es que siguieron la labor los siguientes apóstoles. Tuvimos una segunda generación, tuvimos a Timoteo, tuvimos a Tito, tuvimos a otros personajes que después fueron los que siguieron con el trabajo de los apóstoles. Obviamente, cuando ellos siguen, pues no tienen la misma nivel de unción y de poder que tenían los primeros apóstoles, aunque muchos de ellos predicaron a Cristo con mucho denuedo. Esta es una iglesia que le tocó ser perseguida. Si usted se acuerda, cuando hablábamos de Esmirna, Jesús se presentó como la resurrección, como el que él había resucitado, y todas las promesas que les hizo a ellos tenían que ver con la lucha, con el padecimiento y con la muerte. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el primero que se levantó, uno de los primeros que se levantaron a perseguir a la iglesia fue el emperador diocesano, el que empezó a perseguir a la iglesia y a torturarla. Se levantó una persecución tan tremenda en esta época, entre el año después del año 100 al 330, 320 después de Cristo, que la iglesia fue perseguida, torturada, muchos murieron en el Coliseo Romano, muchos murieron torturados, murieron quemados en la hoguera. Y él es el que les dice, mira, vas a pasar, yo conozco tu pobreza. Y les dice, no temas lo que vas a padecer. Él está advirtiendo no tan solo a la iglesia física de Esmirna, sino a la iglesia que seguía después de Juan, que era la que seguía después de que se escribió el Apocalipsis. Oye, vas a pasar por cosas muy complicadas. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él les prometió siempre que iba a haber tribulaciones, se fue muy claro con él. Si se acuerdan, hablamos, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Esta iglesia había perdido muchas cosas, pero no había perdido la esencia de la fidelidad hacia el Señor Jesucristo, porque habían sido una segunda generación de siervos de Dios que habían sido preparados por los mismos apóstoles, por el apóstol Juan, por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro. Siguió una siguiente generación que seguía manteniendo la idea, aunque no tenían el mismo revestimiento quizás que tuvieron los primeros apóstoles. Esta segunda generación estaba predicando a Cristo con denuedo y estaba siendo torturada y estaba siendo atacada y estaba siendo muy perseguida. Él les dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Lo que le promete al Señor Jesús a esta era de la iglesia era que los cristianos que se estaban convirtiendo ahí sabían que se estaban convirtiendo a un riesgo de su propia vida. Cualquiera que se convirtiera en ese tiempo sabía que podría ser perseguido, matado, torturado. Entonces eran personas que cuando se convertían tenían muy clara la decisión de hacerlo y que sabían que les iba a poder costar la vida. Pero Jesús les dice, te podrá costar la vida en este mundo, pero tú no vas a sufrir la segunda muerte. Y la segunda muerte, cuando se refiere eso en la Biblia, se refiere al infierno, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, Él les promete esto. No les está diciendo que no van a sufrir, no les está diciendo que no van a ser pasados por el fuego, ni que no van a vivir ninguna situación complicada. Les está diciendo que van a vencer, que si se mantienen fieles, van a poder ser triunfadores en la vida espiritual y que van a poder tener una corona de la vida, la que está prometida para todos los que sirven al Señor. Esta es la segunda era de la iglesia y termina justo antes de que empiece un movimiento que hoy conocemos muy bien y que ha sido motivo de debate, de rechazo, de aceptación, toda clase de polémicas. La iglesia de Pérgamo, esta iglesia en la que Dios se presenta como que el que tiene la espada aguda a dos filos, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Esto lo estudiamos, usted puede ir a visitar los estudios para darle una repasada más precisa,
pero ellos tenían a los que toleraban a los de la doctrina de Balaam, que eran aquellos que se enseñaban a a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este periodo abarca del año 330 al 538. ¿Qué pasó con la iglesia? Preste mucha atención porque muchas veces la gente nos cuenta una historia. Se supone que en este tiempo el emperador Constantino llega al trono de Roma y del Imperio Romano, el famoso Constantino. Y Constantino dice que él tiene una visión, una revelación, un sueño, tiene una experiencia sobrenatural, donde él ve una cruz en el cielo y oye una voz que le dice, con este símbolo vencerás. Y nace el concepto de los cruzados, porque él entendió que si ponía una cruz en sus escudos, en sus armas, en sus vestimentas, él iba a lograr vencer las batallas contra sus enemigos, iba a poder derramar sangre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando este hombre dice esto y llama a los cristianos a decir, hey, yo me he convertido al cristianismo y vamos a hacer el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Ya no tienen que esconderse de las persecuciones pasadas. Yo los voy a aceptar y los voy a proteger y voy a promover además el cristianismo porque yo tuve esta revelación. Ahora, cuando los cristianos empiezan a escuchar la visión de Constantino, los verdaderos cristianos dicen, aquí hay algo mal. Porque el Señor Jesús nos enseñó que debíamos de perdonar a los que nos ofenden. Él nos dijo que no sacáramos la espada, porque si sacamos la espada, vamos a morir por la espada. Regañó a Pedro cuando quiso cortar la oreja, cuando cortó la oreja de Malco. Entonces los verdaderos cristianos dijeron, esto no es de Dios. Esta visión no puede ser del Cristo que servimos porque es una visión errónea. Jesús no le podría decir eso a alguien, pero un sector del cristianismo escuchó la visión y dijo, wow, entonces ya no tenemos que escondernos, el emperador nos va a proteger, se convirtió al cristianismo y entonces nace una nueva religión basada en el cristianismo, pero que empezaría con su etapa más oscura. En algunos de los casos es bien aceptado que todo el concepto del catolicismo romano fue fundado en esa etapa, en esa era del cristianismo, porque, y coincide con lo que dice el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo, porque dice, tú toleras a la doctrina de Balaam, que es poner tropiezo en los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La estrategia que tenía este hombre era cambiar los dioses que tenían en los lugares por personajes cristianos. Por ejemplo, en Roma dijeron, ya no vamos a venerar a Júpiter, ahora Júpiter va a ser Pedro. Y ahora ya no vamos a adorar a Semiramis, ahora vamos a adorar a María. Y muchas de las cosas que se fundaron en ese momento fue una alternativa, una idea de un cristianismo diluido que no tenía nada que ver con lo que Jesús había enseñado. Empezaron a promover una religión de Estado. Es decir, el Estado y la iglesia juntos vamos a gobernar. Y él empezó a usar la religión para poder someter a su gente y empezó a nacer este concepto de este cristianismo que él decía que él se había convertido. A partir de ahí, los verdaderos cristianos empezaron a tener un perfil muy bajo. No vamos a saber mucho de los cristianos verdaderos que siguieron la línea de Jesús, porque ellos fueron a esconderse sabiendo que esto iba a terminar mal, que no era algo que Jesucristo estaba enseñando. Rápido la mamá de Constantino dijo, ¿quién es la madre de Jesús? Porque ella tiene que ser venerada. En la actualidad no se venera a María porque Jesús lo haya pedido, nunca lo pidió. Y tuvo tres oportunidades para pedir que adoraran, honraran a María y nunca lo hizo. Siempre rechazó esa idea. Una vez una mujer le dijo a Jesús, bendito el vientre que te trajo y los senos que tú mamaste. Y Jesús le dijo, se detuvo. Y no dijo, sí, pídanle a ella, ella va a interceder por... No dijo eso, dijo, antes que ella, son bienaventurados los que oyen y hacen la palabra de Dios.
Me van a decir que Jesús, que es perfecto, el Hijo de Dios, se le pasó de enseñar en la Biblia que teníamos que hacer algo con María, que teníamos que pedirle a ella, que teníamos que rezarle, que teníamos... Nunca lo dijo. Eso surgió por la madre de Constantino, que empezó a promover el culto a María. Como ella era la madre de Constantino y en esos tiempos el emperador era una clase de Dios, ella pensó que tenía que hacer lo mismo con María. Y ahí fue donde empezaron a surgir muchas historias. Va la familia Constantino a Jerusalén a buscar reliquias y de repente se encuentran que 300 años después se encuentran la cruz de Jesús, se encuentran el ombligo de Jesús, que el cordón umbilical, se encuentran las espinas, se encuentra la cruz verdadera, cosas que nadie guardaba y que nadie hacía. No empezaron a surgir reliquias para que la gente adorara esas reliquias. Por eso coincide con lo que dice aquí, has tolerado la doctrina de Balaam. De ahí la iglesia cristiana verdadera va a seguir su línea discreta. No vamos a saber mucho en la historia universal sobre la iglesia que se mantuvo fiel. No lo vamos a hacer. Se ha encontrado que ellos se reunían en catacumbas, que se reunían escondidos en cuevas, porque sabían que tarde o temprano esto no iba a terminar bien. Ellos no se adhirieron ni a los concilios que organizó Constantino, ni se adhirieron a nada de esto, porque entendieron que era una visión falsa. Esto es lo que pasó en el año 330 al 538. Es como que la iglesia ahí perdió mucho su identidad, que de repente se volvió la religión oficial del Estado, cosa que Jesús siempre dijo, dale al César, que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En este tiempo ellos juntan las dos cosas y usan la religión para poder promover el cristianismo a través del gobierno. Y es por eso que el Señor Jesús les dice, yo le voy a dar el maná escondido y un nombre nuevo, es decir, esta iglesia que se mantenga fiel, el remanente de la iglesia que no obedezca esa estirpe equivocada de doctrina de Balaam, yo le voy a dar un nombre nuevo, es decir, va a recuperar una identidad en Cristo. Y es una promesa que él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere daré a comer el maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la era donde se divide el cristianismo fundado por Cristo con la doctrina cristiana y donde empieza a surgir una línea alterna con una religión adulterada, con una religión que no está basada en los escritos de la Biblia, sino en tradiciones y costumbres. Después de esto, después del año 330, le corresponde a la iglesia de Pérgamo, perdón, la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira va a abarcar el periodo más largo de todos, y es porque, si ustedes se fijan, es la carta más larga que Jesús redacta para una de las iglesias. Es la más grande de las cartas que estudiamos, es la más extensa. Y lo que dice aquí está bien interesante, porque la iglesia de Tiatira abarca del año 538 hasta el año 1790, 98 por ahí. Es el periodo más largo donde la iglesia que fundó Constantino se consolida a base de su poder, a base de la autoridad y borran todo registro de cualquier otra cosa. A partir de ello se adueñan de la historia. Empezaron a llamar a personas que les llamaban papas a personas que en su vida pensaron que ni siquiera que era eso. El día de hoy Pedro no calificaría como papa porque era un hombre casado, porque era un hombre que tenía ciertas características que hoy no lo harían para nada disponible o una persona aspirante a eso. Esto abarca desde la iglesia que se instituyó en Roma hasta el tiempo de lo que fue la reforma protestante dentro de la Iglesia Católica. Ante ellos el Señor Jesús se presenta como el que tiene los ojos de llama de fuego. Es la iglesia de Jezabel, es la iglesia que ha pactado con el mundo, es la iglesia que dice aquí, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran. Eh, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere guardará mis obras hasta el fin y yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, evidentemente estamos hablando de un periodo muy oscuro dentro de la iglesia. Es aquí cuando se empezaban a vender la salvación, se empezaban a vender esas cartas firmadas por el apóstol Pedro, donde liberaban de cualquier culpa a los ricos, donde la salvación se vendía, donde el poder lo tenían los ricos, donde la religión estaba tomada por Roma y habían abusos y habían complicaciones, pero allí habla que en ese tiempo prosperó la doctrina de Jezabel y había una poca línea. En ese tiempo la iglesia verdadera de Cristo está escondida, no va a salir, no vamos a encontrar libros sobre ella porque estaban escondidos siendo perseguidos por la Inquisición. Cualquier persona que no creyera en la religión oficial de Roma, iba a ser clavado, iba a ser torturado, iba a ser quemado. La primera vez que yo leí un libro sobre la Inquisición católica romana, yo no era cristiano, yo fui a una biblioteca. Antes, cuando yo estaba estudiando, no había internet. No es que sea tan viejo, pero tampoco el internet es tan viejo. Eh, Fui a una biblioteca de mi ciudad, a la biblioteca principal de la ciudad, porque me pidieron una tarea de eso en la escuela, y yo empecé a buscar libros de que hablan de la Inquisición, y yo quedé asombrado de la forma en que la iglesia torturó a las personas que no creían en la doctrina que ellos hablaban. Y esto tiene mucho que ver con Jezabel, porque Jezabel si, recuerde, si usted quiere, vaya a visitar el estudio de Tiatira, donde hablamos de Jezabel, de quién era esta mujer fenicia que vino a reinar, a casarse con un rey de Israel, con Acab, y a partir de ese tiempo vivió la peor crisis doctrinal de fe que tuvo Israel, porque esta mujer estaba en el poder. Esta mujer combinó la religión con el Estado, ella era reina y empezó a imponer sus creencias religiosas a base de fuerza. Muchas personas, ella mató muchos profetas de Jehová, persiguió mucho a los siervos de Jehová, entre ellos Elías, y fue un tiempo de mucha oscuridad en el pueblo de Israel. Los seducía y los llevaba a la idolatría. Y esto es algo en la forma en la que la iglesia oficial de Roma era la forma en que ellos se llevaban a imponer su fe. Si no creías, eh, te mataban. Esa era la forma. Yo vi torturas muy tremendas, muy asombrosas que ellos tenían. Y la Biblia habla de este periodo tan grande que fue esto. Ahora, esto duró hasta que llegó la reforma, pero la reforma lo que hizo, quiero explicar eso, porque hay gente que tiene la creencia de que todos los cristianos surgimos de la reforma protestante de Lutero. Eso no es cierto. Ahí se fundó el luteranismo y los protestantes fueron católicos que protestaron contra los abusos de Roma, del Vaticano, y ellos fueron protestantes. Cuando Lutero renuncia al catolicismo, él se va y trata de buscar apoyo y encontró, eso lo puede encontrar en su biografía y poca gente lo conoce, pero él trató de juntarse con pastores que predicaban el evangelio bíblico y los pastores no querían acercarse a él, no querían que la iglesia se acercara a él. Las iglesias que pastoreaban escondidas por miedo a la Inquisición le pedían que no se acercara a Lutero porque Lutero todavía se vestía con sus túnicas y todavía traía el pelo a la usanza de los frailes. Entonces ellos le tenían miedo, pensaban que Lutero los iba a matar, pero ya había, o sea, no nació el cristianismo con Lutero. El cristianismo siempre siguió su línea, pero la siguió discretamente por miedo a los ataques que tenían en ese tiempo los enemigos de la iglesia, entre ellos la iglesia católica. Y nosotros vemos cómo Lutero intenta acercarse con ellos y ellos lo rechazan. Entonces él termina siendo su propia religión, empieza a hacer el luteranismo. Hubo antes alguien más, Joe Wycliffe, que fueron los primeros que empezaron a luchar contra los abusos que Roma tenía. Ellos mismos dentro de la Iglesia Católica
Hicieron una reforma protestante en contra de la Iglesia Católica. Esta fue de católicos contra católicos. Los cristianos siguieron siguiendo su línea, como lo acabo de mencionar hace unos momentos. Entonces, todo empieza con la Reforma Protestante, ahí termina esa época, porque Lutero logra cosas importantes, eso no lo niego. Lutero logró algo muy importante para todos nosotros, y eso fue la traducción de la Biblia a un idioma común, que fue el alemán. Antes la Iglesia Católica solamente permitía que la Biblia fuera leída solo por sacerdotes, decía, no hay una persona común que pueda interpretar la Biblia, tiene que ser interpretada por un clérigo. No puedes tú no tienes, tu persona común no tienes ni la habilidad ni la capacidad de entender la Biblia. Nadie puede hacerlo. Tú necesitas que alguien te la interprete. Y eso lo usaban mucho para confundir a la gente. Cuando Lutero empieza a leer la Biblia, pone sus tesis ahí en la universidad y clava estas preguntas de por qué estamos haciendo esto si las escrituras dicen esto otro. Dejó un legado importante Lutero con la traducción de la Biblia y unado con Gutenberg hacen esta mancuerna para hacer que la Biblia sea pública y que pueda la gente tener acceso a ella. Entonces, Tiatira es una iglesia que pasa por la lucha por mantenerse fiel a pesar de todos estos abusos autoritarios de la iglesia. Y el Señor Jesús les promete a esa iglesia que aguantó siendo gobernada, que un día van a regir con vara de hierro, de la mano de él, así como el Señor le entregó a él la autoridad, él también iba a entregar a los que vencieren. Y esto es lo que les habla de la estrella de la mañana. Y nosotros hablamos en ese tiempo que la estrella de la mañana era una estrella que salía en lo más oscuro de la noche para guiar a los marinos a que encontraran el camino. Y al final de la era de la iglesia de Tiatira, encontramos que aparece una luz en el camino que empieza a hacer que los cristianos que estaban escondidos, cuidándose, sin hacer una historia formal, empezaron a salir gracias al valor que tuvo Lutero de enfrentar a la iglesia. Eso sí lo ayuda, pero los cristianos no nacieron de Lutero. Los protestantes no son las iglesias cristianas, los protestantes son los católicos que protestaron contra los mismos católicos. Ese es lo que nosotros hemos visto a través de la historia. Después de esto sigue Sardis. Y Sardis es una iglesia que, como vimos, fue una iglesia oscura y abarca del año 1798 al 1833, casi ya al final del siglo XIX. Y aunque no es un periodo muy largo, lo que obtuvo la iglesia de Sardis en su época es la iglesia muerta, que tiene nombre de que vive pero está muerta. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues aquí tenemos a las consecuencias del libertinaje. Una vez que se rompieron los parámetros de obedecer a una sola iglesia, la gente empezó a tomar una idea equivocada porque no tenían a Cristo, solamente se liberaron y empezaron a quemar iglesias, empezaron a perseguir en algunos países al catolicismo, empezaron a perseguir gente que estaba enojada, que estaba molesta, porque habían sido engañados, porque les cobraban dinero para ser salvos, porque les dijeron que tenían que si se morían se iban a un purgatorio, pero si tú pagabas, te podían ayudar a salir de ahí. Y era gente que no conocía la Biblia, gente que sintió engañada, empezó a entrar en una lucha y algunos de ellos decepcionados de la fe empezaron a claudicar, entrando en una etapa muy oscura de la iglesia. La iglesia, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, una etapa donde la iglesia empezó a morir con toda esta situación y confusión. Había mucha confusión en ese tiempo en el cristianismo. Estaban saliendo en esa época, surgieron grupos basados en el nombre de Cristo, como los mormones. Por ejemplo, los mormones se formaron en este periodo de tiempo donde encontramos que ellos toman en 1830 el nombre de los santos de Jesucristo de los últimos días. Y entonces toman el nombre de alguien que está vivo, pero no con una doctrina de vivos, sino que empiezan a surgir algunas doctrinas que usan el nombre de Cristo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque estaban predicando un evangelio de mentiras, un evangelio equivocado,
un evangelio que no era el que Jesús había enseñado. Estaba muriendo poco a poco esta iglesia. Pocas personas, dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre el Señor Jesús se mantuvo con una estirpe de una iglesia que entendía el valor de la santidad y la pureza y de las acciones. Esta iglesia en esta etapa fue muy oscura y habían perdido esa identidad que ellos tenían. Después de eso nos vamos, después de la época de Sardis, que duró de 1798 al 1830, por ahí más o menos. Nos vamos a la iglesia de Filadelfia, que fue todo lo contrario. Esta es la iglesia del siglo XIX. Es la iglesia que abrió el evangelismo mundial. Es cuando la iglesia despertó en un grande avivamiento, que empezó a surgir hombres de Dios que empezaron a llevar el evangelio a todos lados. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que tiene la puerta abierta que nadie les pudo cerrar. Y es porque en ese tiempo el evangelismo mundial estalló por completo. Tenemos que en ese tiempo, fíjese lo que les dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una de las cosas más interesantes que surgieron en esta época es que se creó las Sociedades Bíblicas Unidas en esta época. La Biblia para todos. Has guardado mi palabra. Y esta época la iglesia promovió la palabra en todos los idiomas. En esta época las Sociedades Bíblicas Unidas son creadas y empiezan a promover y a fomentar que la Biblia sea traducida en la mayor cantidad de lenguajes disponibles. Y empiezan a surgir hombres y mujeres de Dios que empiezan a llevar el evangelio para todos lados del mundo. Tuvieron una puerta abierta que nadie les cerró. Tenemos a gente yendo a la India por primera vez, tenemos gente entrando a la China cerrada que había en esa época, en el siglo XIX, gente evangelizando en China, gente evangelizando tribus africanas. Hubo un gran despertar del evangelismo y tuvieron una puerta abierta que nadie les cerró. Hubo un gran avivamiento, surgieron movimientos muy poderosos en ese tiempo. Tenemos el de la avivamientos tan grandes en Inglaterra. Tenemos personajes como Charles Finney, como Wesley, Calvino y algunos otros personajes que, si bien polémica o no las doctrinas que enseñaban, empezaron a predicar el evangelio por todos lados. Y esos son personas que surgieron en esta época donde brilló el evangelio. Dice, he aquí yo entrego, perdón, el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Esto es una cosa bien interesante porque esta fue la iglesia que más ha trabajado, nunca ha vuelto otra iglesia igual. Desde el tiempo de los apóstoles al siglo XIX, que fue donde surgió esto, mucha gente de Inglaterra viajó por todos lados para predicar el evangelio, muchos se convirtieron, surgieron sí denominaciones en esta época basadas en el pensamiento de bíblico de los fundadores, pero el evangelio se predicó, se fue por todo el mundo a predicar el evangelio y ellos usaron la puerta abierta que no les fue cerrada. Y esto abarca esta época. La iglesia de Filadelfia, una de las iglesias más fieles, y son avivamientos que hasta el día de hoy no hemos podido volver a ver al día de hoy. Eso quiere decir, fíjese, si a ellos les prometió, yo te voy a librar de la hora que viene de prueba. Está diciendo que ellos iban a ser librados de vivir los tiempos profetizados en el Apocalipsis. Ellos les tocó evangelizar y predicar y como habían guardado la palabra en la paciencia, fue una generación evangélica, cristiana, de fe, de amor, de amar la palabra, de reencontrarse con la palabra, que Dios los guardó de vivir los tiempos apocalípticos, es decir, el principio de dolores, el arrebatamiento y todas estas cosas. Él los libró a esta generación de vivir. Ellos lo predicaron, anunciaron que Cristo iba a venir, pero a los que estamos hablando es la generación que sigue, que es en la que estamos actualmente, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea empieza desde 1800, si no recuerdo mal, de 1885, alrededor de esa fecha,
donde se terminó el último avivamiento que sucedió, casi ya empezando los 1900 hasta la fecha del día de hoy, es la era de la iglesia de la Odisea. Y qué triste, pero es verdad. Coincide perfectamente con la situación de la iglesia de estos días. La iglesia de la Odisea es la iglesia que tenemos nosotros en nuestros tiempos. Es una iglesia que sabemos que es tibia, no es ni fría ni caliente, no termina de decidirse. No termina, es la iglesia de esta época, la iglesia moderna, no termina de decidirse si es pecadora o si está en santidad, si quiere convivir con el mundo, quiere unir el mundo con Cristo, quiere ser famoso, quiere tener logros. Es la iglesia de las comodidades. Dice, tú dices, le dice en el capítulo 3 versículo 17 a la Odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el pensamiento cristiano de estos días. Es la iglesia moderna, es la iglesia que tiene todo, tiene internet, tiene aparatos eléctricos, electrodomésticos, tiene refrigeradores, abre la llave y sale el agua, prende un switch y se prende la luz, tiene clima, tiene carros, tiene aviones, tiene televisión, tiene radio, tiene todo para predicar el evangelio. Yo me imagino que Pablo lo traemos en estos tiempos y se quedaría asombrado y él diría, bueno, yo creo que ustedes ya deben haber evangelizado todo el mundo con todos los recursos que tienen, con todas las facilidades que tienen. Pero es una iglesia en estos tiempos que se jacta que lo tiene todo, pero no lo tiene nada. Es la iglesia que no sabe esperar. Es la iglesia que está acostumbrada a que todo lo tiene rápido. Ha perdido la fe, ha perdido el esfuerzo. Si no tiene comodidades, no va a la iglesia. Hace poco estaba viendo un video de un pastor, de unos hermanos, que empezaron a caminar rumbo a la iglesia y hacían 3 horas a la sierra para llegar al culto. 3 horas caminando, cruzaban ríos, entre los árboles, cuidándose de los animales que hay ahí, pero una parte de la congregación iba para allá a encontrarse con otra que vivía de otro lado y arriba de la montaña tenían su capilla para celebrar los cultos. 3 horas caminando, pero son pocas las iglesias que tienen esa filosofía. Hoy, si yo no me siento bien, si no tengo carro, si no tengo las cualidades, si no tengo todo, no lo hago. No voy a la iglesia. Si no tengo clima, no oro. Si no está colchonadito, no oro. Este, Prefiero ver otras cosas que tengo comodidades. Ya no tengo que estarme quemando la Biblia, los ojos viendo la Biblia. Mejor me la leen. Yo le pongo play y empiezo a oír la Biblia, que alguien más me la lea. Es una iglesia que no se quiere esforzar y que no quiere tener un precio real. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la opinión de Cristo sobre esta iglesia moderna es, ¿no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? O sea, delante de mí no tienes nada que ofrecer. Tienes mucho ahí abajo, tienes muchas comodidades, has logrado cosas importantes, la tecnología las ha acrecentado, has logrado muchas cosas importantes, pero delante de mí no tienes nada. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe qué es eso? La fe. Según Pedro, eso es la fe. Nuestra fe más preciosa que el oro es probada por el fuego. Dice, compra fe. De hecho, Jesús cuando estaba aquí hablando de las señales de la venida de Cristo, de su segunda venida, del arrebatamiento, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es la iglesia de la Odisea, la iglesia que no tiene fe, tiene muchas cosas, pero no tiene una fe verdadera, no tiene una fe sólida, porque esa se pasa por fuego para poder tener. Los problemas, las luchas, las situaciones hacen que nuestra fe se fortalezca y crezca o mengue y se desbarate. Pero esta iglesia no tiene fe. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, que la iglesia no tiene acciones. Nosotros vimos en el estudio, usted puede verlo otra vez en la Odisea, cómo hablamos que los vestidos son las acciones de las personas. Y delante de Dios, la iglesia cristiana de estos tiempos está desnuda. Habla mucho, pero no hace nada. Predica mucho, pero no vive. Es la iglesia de la prosperidad, la que oye, tú eres rico, todo lo tienes. Es lo que predica estos hombres que hablan en la televisión de que Dios te llamó a ser millonario y que tú debes de ser rico. Eso no está diciendo aquí, compra oro refinado de mí
y toma acciones justas. Vístete para que no estés desnudo. Y sobre todo dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, es una iglesia que se ha cegado, que cree que está bien, que piensa que con lo que hace es suficiente, que no ve el mundo peligroso, que no ve el pecado maligno. Es una iglesia que no ha visto, que no puede ver las cosas como Dios las ve, no puede ver su propia condición. Cree la iglesia de estos tiempos que con ir los domingos a la iglesia está hecho todo. No, a mí me han preguntado, yo les pregunto a algunas personas, ¿estás buscando a Dios? Y me dice, sí, voy el domingo a la iglesia. Eso no fue lo que pregunté. Estoy preguntando si estás buscando a Dios, no si estás yendo a la iglesia, porque la iglesia está llena de gente que a veces va y saliendo de ahí hace mil cosas que no debe de hacer. No relacionamos una cosa, pero no lo puedes ver. La iglesia de hoy no lo puede ver. Cree que cantando y que haciendo estas cosas los domingos es más que suficiente para eso. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Solo una cosa que le falta a la iglesia moderna de estos tiempos, tener celo en el corazón, tener celo, tener dolor. Cuando ves que el mundo se está mezclando con la iglesia y la gente lo aprueba, lo aplaude, lo acepta. El pecado entra a la iglesia y la gente lo celebra de alguna forma de repente sale la muchacha embarazada del predicador, lo que sea, y todos felicitan al baby shower y todas estas cosas, queriendo hacer bueno algo que la iglesia debería estar llorando por el pecado que entra a las iglesias. Y eso es algo muy triste. Es la iglesia que no está con Cristo, es la iglesia que tiene a Cristo afuera, a la que Jesús está diciendo, déjame entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré. Y esto es para las iglesias que tenemos el deseo de que Cristo esté, la iglesia en manos del Señor Jesucristo, que nuestras vidas vuelvan a estar en manos del Señor, que volvamos a esa ilusión del primer amor de la iglesia de Éfeso, que volvamos a la pasión por la Biblia que tenía Filadelfia, que tengamos ese celo, esa poca fuerza, pero con hambre de hacer las cosas bien. Es a él al que les dice, sé pues celoso y arrepiéntete, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en su trono. Esta es la iglesia que viene, que nace desde la último avivamiento que existió hasta este día. Es la iglesia que tenemos actualmente, es la iglesia del arrebatamiento. Es la iglesia que le va a tocar el arrebatamiento. A nosotros nos va a tocar ver esos eventos. Ya lo estamos viendo lo que Jesús le llamó principio de dolores y estamos viendo la formación de cada cosa que las generaciones pasadas y las iglesias pasadas no pudieron ver lo que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto cómo cada cosa del Apocalipsis está tomando forma. Estamos viendo cómo la tecnología ha avanzado, tanto que se está viendo el registro de cuentas bancarias con chips, con sellos, con tatuajes, con muchos experimentos. Hemos visto hombres promover la paz en Israel. Hemos visto las guerras, las epidemias. Hemos visto el control, la caída de las monedas. Hemos visto lo que otras generaciones cristianas no han visto. Nosotros lo estamos viendo. La iglesia tibia es la iglesia que va a encontrar a Cristo en las nubes. Más bien esta etapa de la iglesia es la que le toca ese evento. Y nos dice la Biblia, el Señor Jesús, 10 mujeres estarán ahí, 10 vírgenes, 5 estaban listas y 5 no estaban listas. 2 hombres estaban en el campo, uno estaba listo y otro no estaba listo. Uno fue tomado y el otro fue dejado. 2 mujeres estaban moliendo, una fue tomada, otra fue dejada. Si habláramos del concepto de los cristianos, de aquellos que hoy por hoy dicen que son cristianos, y si tomáramos literalmente los números como Jesús los presenta, nos diría que el 50%, y a lo mejor es mucho, de todos los que dicen que son creyentes en Cristo están realmente preparados. Y creo que es un número bastante positivo. Eh, Ojalá que así sea, al menos el 50%, al menos la mitad, esté verdaderamente preparado para la venida de Cristo. Es la mitad que ha decidido no ser tibia, que está entendida de la voluntad de Dios
y que está preparada para la venida. Ahora usted, ¿cómo se siente? ¿Usted cree que está preparado? ¿Usted siente que es parte de la iglesia de la Odisea? ¿Usted cree que esta es la realidad de la iglesia en estos días? Usted hágame saber lo que usted piensa con respecto a esto. Por lo pronto vamos a orar para terminar esto. Esta es la historia de la iglesia a grandes rasgos. Cada una merece más profundidad, más estudio. Hay mucho más que podríamos ver. Esta es una materia de estudio en las escuelas bíblicas, en las carreras de teología, pero creo que con la información que abarcamos hoy es suficiente para que entienda la evolución que ha tenido para bien y para mal la iglesia que Jesús dejó. Ahora vamos a analizar nosotros con lo que Jesús dejó, cómo Él partió con la iglesia y cómo es que nosotros hemos llevado nuestra fe. Vamos ahora unos momentos. Yo le quiero invitar a usted a que reflexione sobre cómo usted lleva su fe. Vayamos al origen, vayamos al inicio, no seamos tibios, seamos vidas de decisión. Esta iglesia no puede tener cosas espirituales porque todo lo quiere rápido y sin esfuerzo, pero con Cristo no es así. Con Cristo obtener a veces un nivel espiritual o obtener fuego en su alma le va a llevar a veces horas y lágrimas, arrepentimientos y transformación constante, el entrar en ese fuego. No es la facilidad de la iglesia moderna, floja, acomodada, que, no le, que quiere que todos hagan todo por él, que quiere que todos, no tiene un motor personal propio, necesita que otro lo jale. Y esto es la realidad triste de nuestra iglesia. Espero que usted pueda tomar decisiones importantes que le lleven a vivir su fe de tal forma que no tenga que avergonzarse delante de Dios, que Él ponga colirio en nuestros ojos. Padre, gracias por este momento que nos regalas. Gracias por este tiempo de palabra. Gracias por el estudio de los 7 mensajes que nos han dejado muchas cosas. Permite, Señor, que podamos constantemente repasar aquellas cosas que aprendimos de ello, porque todo lo que recibimos de parte tuya, somos responsables de eso, Señor. Bendice a tu iglesia, prepáranos porque tu venida está cerca y no vienes por vidas tibias, porque esas serán arrojadas de tu cuerpo. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice a los oyentes de tu palabra y a aquellos que tienen esa intención maravillosa de hacer tu voluntad. Les pedimos este tiempo de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues cualquier duda, pregunta, comentario, déjenoslas por favor. Si usted lo está viendo esta grabación en alguna plataforma, sus preguntas o comentarios son valiosas. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta. Que Dios les bendiga ricamente.